Y hoy vamos a ver el Evangelio en la vida del creyente y vamos a ver cómo el Evangelio no solo es el mensaje de salvación de nuestro pecado pasado, sino también para nuestra experiencia presente y nuestra esperanza futura. Ese es el énfasis que le vamos a dar hoy. Y les pido paciencia porque no podemos largarnos a Romanos 8, 28 al 39 de una forma tan rápida como nos gustaría hacerlo. Pero antes de leer, cantamos recién, tus promesas son mi único sostén. Mi papá tenía en el teléfono, cuando usamos el teléfono a disco, tenía en el teléfono un versículo para que las personas que vinieran a usar el teléfono, los vecinos, y todos nosotros supiéramos y recordáramos, y decía: por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Muy apropiado para poner en el teléfono. Pero nosotros hemos cantado que las promesas de Dios son nuestro único sostén. No les quepa la menor duda que Dios va a pedir cuenta de eso. Así que ahora tenemos la posibilidad de entrar en una de las porciones de la Escritura donde tenemos algunas de las promesas más increíbles y yo diría básicas y fundamentales para nuestra vida. Así que les pido que presten atención y que el Espíritu Santo obre en aquellos que conocen el Evangelio y aquellos que aquí están presentes y leen estas cosas y dicen: yo no me siento identificado con esto. Atención, dice, y sabemos, el apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pidamos al Señor una vez más en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hemos leído una de las porciones más increíbles de la Escritura. Si no estaría en tu palabra, nosotros diríamos que esto es una fábula, que es increíble, que no puede ser cierto. La manera en que esto está escrito, los verbos utilizados, las promesas que están aquí, las verdades que asevera, no lo podríamos entender. Pero está en tu palabra y esto produce en nosotros un doble peso. En primer lugar, el descuido que le damos y en segundo lugar, la falta de atención y la falta de práctica en nuestras vidas de esto. Señor, te pedimos que en esta mañana, en tu gracia, en tu providencia, esta porción que tenemos para aprender, toque nuestras vidas, haga cambios en nuestras vidas, en nuestras conductas, en nuestro andar, y seamos personas que reflejan el Evangelio. Gracias porque el Evangelio no solamente es para salvarnos de nuestro pasado, sino también en nuestro presente, en nuestra vida cotidiana, y nos da una esperanza gloriosa en el futuro. Así que ayúdanos en el uso del tiempo, que podamos aprovecharlo bien
y que las lecciones aprendidas perduren en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No nos damos cuenta del problema que tenemos en el baño hasta que la luz se apaga, ¿no? Y que no funciona la lamparita. Y bueno, hay que cambiar la lamparita. Y nosotros vamos y desenchufamos y no rompimos. Esta introducción no tiene nada que ver con lo que pasó hoy. Ya estaba preparado, pero me vino muy bien. Porque nosotros lo único que pensamos es cambiar la lamparita o arreglar lo que sea necesario para que funcione la luz. En este caso, quizás la lamparita, quizás es otra cosa. Y para que nosotros podamos hacer esto con mucha facilidad, tanto como desenroscar y enroscar, hubo alguien que luchó por ese momento. No sé si saben la historia de Thomas Alva Edison, este inventor norteamericano, en su búsqueda por crear la lamparita, que sea algo funcional, hizo más de 1000 intentos. 1000 intentos que fallaron. Y por supuesto enfrentó críticas, frustraciones, muchísimas horas de trabajo y una dedicación que fue incansable. Pero al final logró algo seguro, que es una lamparita que cuando nosotros tocamos el interruptor nos da luz. Para nosotros hoy es muy simple, ¿no? Prendemos y apagamos y tenemos la luz y sabemos que va a encender. Pero esa certeza que tenemos nosotros está construida sobre una base de sacrificio, sobre una base de experiencia, sobre una base de pruebas, de fidelidad a un objetivo que era inamovible en la vida de Thomas Alva Edison. Cuando nosotros leemos Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, no está haciendo una afirmación el apóstol Pablo simple y desconectada de la realidad. Dice, sabemos. Y este sabemos está en el versículo 28 de este capítulo. Versículo 28. No está ni en el 2 ni en el 3, está en el versículo 28. Es decir, que viene después de un proceso. Si ustedes me acompañan con sus vistas, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, hay un proceso por el cual el apóstol Pablo lleva a sus lectores antes de decirles, nosotros sabemos esto. Y este proceso incluye, versículo 1 del capítulo 8, la liberación de la condenación del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si me siguen con sus vistas, este sabemos viene después de este proceso que incluye también una vida guiada y gobernada por el Espíritu Santo, que está básicamente en versículo 5 hasta el versículo 13. Por ejemplo, dice, vosotros no vivís según la carne, versículo 9, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 13, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También el contexto habla de aflicciones presentes. Antes de llegar a 8:28 habla de aflicciones presentes, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Habla de gemidos, no solamente en el creyente, sino en la creación. Fíjense en versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, a causa del pecado, está diciendo esto el apóstol Pablo. La maldad que hay en el mundo, la tristeza que se observa en este mundo, es la creación lo está sufriendo y está como con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay un gemido de la creación, un gemido del creyente. Esto está antes de 8:28. Y por supuesto también la verdad de que el versículo 26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos,
Pero el Espíritu Santo, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La debilidad en la vida de oración. Si no prestaste atención a ese texto, te lo leo de vuelta. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Si que te pasa un día que estás orando y no sabes cómo expresar, sabes que algo está ocurriendo. Si sos hijo de Dios o hija de Dios, el Espíritu Santo está intercediendo. Y dice el apóstol Pablo que no sabemos esto. Y allí Pablo va guiando el argumento para comenzar en versículo 28, luego dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así como Edison sabía que la lámpara iba a funcionar porque había pasado por el proceso, el creyente sabe que Dios está obrando para bien en todo, en especial porque puede ver todo el panorama que el Evangelio le ha concedido por pura gracia. Esta porción de Romanos 8, versículo 28 al versículo 39, es la parte final del desarrollo de un tema que el apóstol Pablo comenzó en capítulo 6 y que tiene que ver con la santificación en la vida del creyente. Hay dos aspectos puntuales en la vida del cristiano. La justificación, que es el momento que queda justificado, voy a mencionar esto en un momento, justificado delante de Dios por sus pecados. Eso ocurre en el momento que cree. Y la santificación, que es un proceso en la vida de esa persona que se convirtió. Sigue creciendo en su vida espiritual, como cantamos hoy, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Ese es el proceso. Esa enseñanza de santificación Pablo la comienza en capítulo 6 y finaliza al final del capítulo 8 con estos versículos que nosotros leímos. Entonces, escuchen, cualquier respuesta de adoración, de aliento, de entusiasmo, de gozo y certeza que nosotros, cualquier expresión que tengamos, cualquier respuesta que tengamos de estas cosas, al leer Romanos 8, 28 al 39, no tiene ningún valor, ni será 100% genuina. No estoy diciendo que seamos mentirosos, sino que no es 100% genuina si no provoca una urgencia en nuestras vidas para la santidad y la vida de santificación en nosotros. Es decir, básicamente, sin exponer el texto como lo vamos a hacer ahora, cuando yo leo esto que está acá, y acabamos de leer unas verdades increíbles. Y esto no provoca en mi vida un cambio donde se ve el crecimiento en mi vida espiritual. Y no es que ocurre de un momento para otro, pero empieza a generar como el agua cuando empieza a hervir. No produce en nosotros algo no está bien. Porque son verdades increíbles, son verdades tremendas, son promesas que están aquí en la Escritura que, sin desmerecer ninguna otra parte de la palabra de Dios, por supuesto, pero no podemos decir que esto no sobresale sobre otras cosas. Él está intercediendo por nosotros. Todo lo que pasa nos ayuda a bien, y vamos a ver de qué se trata esto, pero no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, es muy importante porque el Evangelio no son 4 verdades que nosotros escuchamos cuando nos convertimos. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Necesitamos eso, necesitamos saber que Dios es creador y soberano, que el hombre ha pecado contra Dios, contra el Dios creador y soberano, y Dios le va a pedir cuenta, que Cristo murió por nuestros pecados, que pagó por nuestros pecados en la cruz y que tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que necesitamos saber para ir al cielo, básicamente, para tener la esperanza de la vida eterna, para tener la certeza de que cuando muero no voy a la condenación, sino que voy a la presencia de Dios. Oh, Dios, hombre, Cristo, respuesta. Tengo que arrepentirme y confiar en Cristo. Pero no podemos meter eso en el cajón, en un cajoncito en la mesa de luz o al costado de la cama y decir, ya se terminó el Evangelio. El Evangelio continúa porque lo vimos acá. Cristo murió, resucitó, intercede por nosotros, está a la diestra de Dios, está el Evangelio acá, pero le está hablando creyente ya. Por lo tanto, tiene que ver el Evangelio en la vida del creyente, cómo me afecta en el tiempo presente y cómo me enfoca en la vida futura. Así que yo quiero compartir 3 cosas en esta mañana con cada uno de ustedes. El Evangelio es la vida diaria del cristiano y lo primero que quiero que veamos es que el Evangelio es la fuente de nuestra certeza. Y eso está en los versículos 28 al 30.
recordando que Pablo está terminando un argumento. Está diciendo, nosotros hay una serie de incertidumbres. Al final dice, no sabemos cómo pedir, no entendemos esto, pero luego dice, pero esto es lo que sabemos. Esto es lo que sabemos. En el español tenemos y sabemos que a los que aman a Dios. En el original dice, pero sabemos. Como diciendo, pero esto sí sabemos. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a mirar en un momento el versículo 28. Porque el versículo 29 tiene un porqué. O sea, la razón del versículo 28 se explica a partir del versículo 29. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque por esto puedo decir, dice Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bien, esta es la razón. Entonces, hay 5 verbos allí que yo quiero que observen, y no sé si usar la mano izquierda o la mano derecha para escribir, lo que te quede más cómodo, pero yo quiero que ustedes cuando miren sus manos se acuerden de esto. Y va a ser la primera cosa. La primera cosa es que Dios conoció. ¿Tá? Dios conoció. Dice el texto, porque a los que antes conoció. Son 5 verdades. Imagínense una mano, imagínense una cadena de 5 eslabones que no se puede separar, pero es más fácil mirar la mano y recordar. Pero es una cadena de 5 eslabones, así como se llama este pasaje. La cadena irrompible de 5 eslabones. No se pueden separar, pero lo vamos a ver con nuestra mano. Lo primero es que Dios conoció, a los que antes conoció. Este conocimiento no es un conocimiento como el que yo conozco de un equipo de fútbol. El conocimiento es un conocimiento íntimo, porque es el conocimiento, la Biblia utiliza esto para hablar de la relación entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, Adán conoció a su mujer Eva, José no conoció a María hasta que hubo dado a su primogénito. Se usa para hablar de la intimidad, o sea, es un conocimiento muy cercano, muy íntimo, muy profundo. También en el libro de Amós, en capítulo 3, versículo 2, Dios dice, a nadie he conocido de todas las familias de la tierra sino a vosotros. Cuando Cristo dice al final de Mateo 17, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, no significa que Dios no tenga conocimiento, sino que nunca los conocí en forma personal. Así que conoció aquí es que Dios conoce en forma personal. Los que aman a Dios y todas las cosas les ayudan a bien, son personas conocidas por Dios, conocidas en forma puntual. Dios conoce a todo el mundo, pero Él conoce de una forma diferente a los creyentes. Número 1. Número 2. Predestinó. Es una palabra, es una sola palabra, pero es una palabra compuesta. Es muy fácil entenderla, ¿no? Predestinar. Es un destino previo. Nosotros hacemos planes para viajar a algún lado y preparamos para un destino. Predestinamos algo. Voy a ir a tal lugar, voy a ir a Neuquén, o voy a ir a Bariloche o lo que sea, pero predestinamos. Es un destino conocido. A los que antes conoció, también los predestinó. Y obviamente este destino, en el pasaje, en forma general, es la gloria de Dios. Pero en el proceso es la formación de Cristo en nosotros. ¿Lo observan en el texto? Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego vuelve a hablar de la palabra predestinación. Y a los que predestinó, es decir, Pablo retoma el concepto aquí. Entonces, predestinar es destinarlos. ¿A dónde destinó? A su gloria. Recuérdense que Romanos es el libro que dice que los hombres, en capítulo 1, cambiaron la gloria de Dios invisible en imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego capítulo 3 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que cuando uno es conocido por Dios de forma personal, es porque estas personas han sido destinadas de antemano por Dios a la gloria que se perdió por causa del pecado. ¿Cómo ocurre eso? Dios conoce, Dios predestina. ¿Cuál es el tercer verbo? A estos también llamó, están dormidos. Bueno, no hago generalmente preguntas en el sermón para que respondan, pero los llamó.
Conoció, predestinó, llamó. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos a Jesús al inicio de los evangelios. Comienza a predicar el evangelio. Jesús va caminando por el mar de Galilea y ve a Pedro y a Andrés pescando. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Cristo? Síganme. ¿Y qué hace Pedro y Andrés? Lo siguen. Después pasa por los tributos públicos y ve a Leví. ¿Y qué le dice a Leví? Sígueme. ¿Qué hace Leví? Le sigue. Escuchan el llamado. Escuchan el llamado y le siguen. Ahora nosotros no escuchamos la voz de Dios de esta forma. Y voy a usar un ejemplo que escuché de alguien y dice, imagínense una voz sin palabras. ¿Cómo es una voz sin palabras? Eso es una voz sin palabras, ¿no? ¿Cómo es una voz sin sonido? Todos nosotros escuchamos una voz sin sonido. ¿Sabe cómo se llama eso? Conciencia. Y eso es como Dios habla a través de su palabra. Dios usa la escritura y en la conciencia Dios empieza a trabajar. La historia de la conversión de Charles Spurgeon, el predicador inglés, con 16 años, el joven que tuvo que ir a una iglesia más cercana porque estaba nevando, no pudo ir a la iglesia donde él estaba yendo, fue a la iglesia más cercana, una iglesia muy chiquita. El pastor no pudo llegar a esa iglesia porque había mucha nieve, así que el que predicó fue una persona que era un zapatero, no recuerdo qué hacía ese hombre, pero era una persona que no se acostumbraba a predicar, y lo que hizo fue predicar de Isaías 44:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y lo único que hizo es decirle a la congregación, ustedes tienen que mirar a Dios para ser salvos, mirar a Dios para ser salvos. Joven, tienes que mirar a Dios para ser salvo. Y Spurgeon cuenta que en ese momento escuchó la voz, no audible, no en sonido, pero en su conciencia, donde Dios le estaba diciendo, estás escuchando mi voz, necesitas arrepentirte de tus pecados, y esa fue la conversión de Spurgeon. ¿Qué es lo que suele pasar siempre cada vez que una persona se da cuenta de sus pecados? ¿Está escuchando la voz del pastor predicando en este momento o de quien esté predicando en turno? Y hay otra voz que está trabajando allí, te está diciendo, vos sabés que no conoces a Cristo, sabés que esto no tiene nada que ver, sabés que no te interesa la Biblia, sabés que estás mal, sabés que vas al camino a la condenación, pero acá yo te estoy ofreciendo el perdón de pecados. Te estoy ofreciendo la salvación, es la voz de la conciencia. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Está llamando. Está llamando a los que conoció, está llamando a los que predestinó, está llamándolos para algo particular. Los conoció, los predestinó, los llamó. La cuarta cosa es, los justificó. Básicamente esta palabra, ya la el que viene leyendo Romanos ya lo ha leído esto, pero la palabra justificar tiene que ver con el tema del libro de Romanos. ¿Qué significa la palabra justificar? No es un incidente aislado aquí en Romanos 8:30. Está ligado al plan de Dios. ¿Qué significa justificar? Significa imputar. Imputar significa que algo que le pertenece a otro se te coloca a tu cuenta. Si yo tuviera un hijo, tengo un hijo, y la cuenta de $1 millón, en vez de ir a Daglio hijo, va a Daglio padre, y el banco dice, me equivoqué, nos equivocamos de apellido, nos equivocamos de nombre, el mismo apellido, yo estoy recibiendo algo que no me corresponde a mí, le correspondía a mi hijo. Yo estoy recibiendo algo que no me correspondía, que no merecía. En la Biblia esto se llama doble imputación. ¿Por qué? Porque el glorioso intercambio. Cristo recibió todo mi pecado y yo recibí toda la justicia de Cristo. Es un intercambio, esa es la doble imputación. Lo dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un intercambio.
Eso es lo que ocurre en la imputación. Y eso es lo que significa la justificación. Los conoció, los predestinó, los llamó, los justificó. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pausa. Yo puedo entender que Dios me conoció, yo puedo entender que Dios me predestinó, yo puedo entender, o sea, no lo puedo entender, pero lo leo porque está hablando de cosas que ocurrieron en el pasado, que Dios me predestinó, que Dios me llamó y que Dios me justificó. Entiendo eso porque tiene que ver con lo que ocurrió con mi salvación. Lo que no puedo entender es cómo habla de la glorificación en un aspecto pasado cuando yo todavía estoy acá. ¿Cómo es posible que Dios hable de que ya glorificó a sus hijos cuando todavía estamos en esta tierra y todavía tenemos pecado? Porque la palabra glorificación significa que el pecado que llevamos en nuestra vida es erradicado completamente, ya no existe más, erradicado por completo. Fíjense que en versículo 18 al versículo 30, al versículo 21, que ya hemos leído parte de eso, dice que los creyentes están anhelando la creación, dice en versículo 19, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 21, la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto no ocurrió todavía, no lo vemos, sin embargo Dios dice que sí ocurrió. ¿Cómo es posible? Y no se puede cortar la cadena. Es conocimiento, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. ¿Cómo es posible? Pero esta es una verdad. Dios me ve a mí como si ya estuviera en su presencia, porque Dios ve desde el principio hasta el final. Dios lo ve de esta forma. En aquellos que son sus hijos, lo ve de esta manera. El problema, como estoy hablando, el Evangelio es la fuente de nuestra certeza. Estas verdades de que Dios me conoció, de que me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó, son verdades esenciales del Evangelio. Entonces no tienen solo que ver con mi conversión, como verán, tiene que ver con mi presente y tiene que ver con mi futuro. Es la certeza de mi salvación. Tiene que producir un cambio, especialmente el hecho de que Dios me ve glorificado. Eso tiene que trabajar en mi vida. Todo esto que vimos recién, y obviamente eso merecería un sermón para cada uno de estos verbos, pero todo esto que vimos recién es verdad únicamente, y ahora quiero que observen, para los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, y esto es crucial, yo creo que es el punto más descuidado para quienes toman Romanos 8:28 como si fuera un salvoconducto, o como porque lo escuché el sermón de Manu que predicó el domingo pasado, cuando él dijo que esto es un cheque en blanco. Para aquellos que toman esto como un cheque en blanco, Romanos 8:28 están muy equivocados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todavía no hablamos de las cosas que ayudan a bien. ¿Y qué son las cosas que ayudan a bien? ¿Y cuál es este bien que ayuda? No se puede vivir en tranquilidad absoluta si uno toma Romanos 8:28 a la marchanta. ¿Por qué dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y no dice, y sabemos que los que confían en Dios o los que creen en Dios? Sería más fácil, ¿no? Y sabemos que a los que confían en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, tiene que ser, porque algunos están confiando en Dios y las cosas les salen mal. Y yo que confío en Dios, veo que las cosas mejoran. Cuando confío en Dios, las cosas me van bien. Cuando no confío en Dios, las cosas me van mal. Pero no dice eso el texto. El texto dice a los que aman a Dios. Bueno, una de las mejores maneras de saber si amamos a Dios es cómo nosotros reaccionamos en la adversidad. Esa es la verdad. El contexto de Romanos 8 tiene un color predominante. Y el color predominante no es que las cosas están bien, sino que las cosas están en momentos de sufrimiento. Todo el capítulo 8
Está hablando de las aflicciones del tiempo presente, está hablando de las tribulaciones, está hablando de que somos contados como ovejas de matadero. Así que una de las formas o mejores maneras de saber si amamos a Dios es cómo reaccionamos en nuestra adversidad. Y no estoy hablando simplemente de quedarte sin batería en la ruta 151 con un frío porque se te bajó la ventanilla y no la podés subir porque no tenés corriente eléctrica en el auto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso y de muchas otras cosas más. Yo quiero que observen y comparemos Romanos 8:18, porque habla claramente de dónde está enfocado el amor. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Dónde está enfocado el amor? Como dijo un pastor, si no amas la gloria de Dios más que la comodidad física, esa frase no funciona. Si amás el alivio físico, la tranquilidad, la comodidad y la seguridad más que la gloria de Dios, Romanos 8:18 se derrumba completamente. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si yo no amo la gloria de Dios, si yo no amo a Dios y no amo todo lo que Él me está proveyendo y todo lo que me está diciendo, no tiene sentido el versículo 18 de Romanos 8. Porque decir amar a Dios, cuando yo digo que amo a Dios, esto protege nuestras almas de idolatrar el bien que me pueda ocurrir, de idolatrar el bien mucho más que si dijéramos que confiar en Dios nos ayuda bien. Amar a Dios significa valoro a Dios, estimo a Dios, atesoro a Dios, considero a Dios precioso y satisfactorio para mi alma, de modo que cuando reciba el don del bien que Dios me da, como resultado de ello, no me voy a enamorar del bien porque yo amo a Dios. ¿Me explico qué quiero decir? No estoy enamorado del bien que me está pasando y por eso amo a Dios. Yo amo a Dios en medio de mis dificultades, yo amo a Dios en medio de mis problemas. Mucho más de lo que yo pueda obtener de Dios, yo amo a Dios. En otras palabras, amo a Dios por quien es, no por lo que me da. Y estas palabras de Romanos 8 son la certeza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo amo a Dios, no sé lo que puede ocurrirme, porque está ahí presente en versículo 35, tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada y todo lo que viene después en versículo 38. Ninguna de estas cosas pueden afectar mi vida porque yo amo a Dios. No amo las circunstancias, no amo a Dios por lo que me puede dar, sino amo a Dios por quien es. El Evangelio es la fuente de mi certeza. Mirá lo que ha hecho Dios en mi vida. Mirá cómo me ha conocido, cómo me ha predestinado, cómo me ha llamado, me ha justificado, me ha glorificado. Esto es lo que dice el Evangelio. Tengo la certeza de que todo lo que pase, no importa lo que ocurra y cómo ocurra, me ayuda a bien. Ahora, esto es, dice el versículo 28, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora sí, las personas que aman a Dios y por lo tanto todas las cosas no les salen bien, sino que le ayudan a bien. Nadie puede decir que un cáncer o la pérdida de un ser, un familiar querido, un hijo, una esposa, un padre, lo que sea, en una tragedia, es algo que le gusta, que es algo que es bueno, pero lo que ocurre en los planes de Dios, a partir de eso, ayuda a bien. Y parte de ese bien tiene que ver con la formación de Cristo en mi vida, porque Dios ve la gloria al final y entre medio de esta eternidad, porque la verdad es que a Dios no se le ocurrió llamarte, si sos un hijo de Dios, no se le ocurrió conocerte en un momento de la eternidad. Dios te conoció desde todo el tiempo de su existencia. ¿Y cuánto ha existido Dios? Eternamente. Dios me ha amado eternamente. Dios me ha predestinado eternamente. Dios me ha justificado en su presencia eternamente, aunque todavía no había venido Cristo. Y Dios me ha glorificado eternamente. Entonces, en el proceso del fin efectivo de la gloria de Dios en mi vida,
Dios está formando a Cristo en mí para que yo pueda ver luego ser su gloria, porque le veremos y seremos semejantes a Él, dice 1 Juan 3. En ese proceso, todo lo que pasa ayuda a ese bien final, que es que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él fue el primero de todos. Él no es una creación de Dios. Es el heredero de todas las cosas. Ese es el primogénito. Nosotros hablamos de primogénito como el primer nacido, pero en la Biblia el primogénito tiene que ver con la herencia. Por eso Jacob obtuvo la herencia y no Esaú, aunque no había nacido primero que Esaú. Eso tiene que ver con la primogenitura, con la herencia, con el heredero de todas las cosas. Ese es el Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio es la certeza, la fuente de mi certeza. Yo estoy en Cristo, pero observen, quiero que noten, vamos adelante en versículos 31 al 36. El Evangelio es el fundamento de nuestra confianza. Si vos decís, bueno, todo eso yo lo entiendo, versículos 31 al 36, bueno, yo entiendo todo lo de Romanos 8, 28, entiendo que hay un proceso y que Dios ya lo ve como terminado, entiendo que todas las cosas ayudan a bien, entiendo que realmente las cosas no todas son buenas, sino que las cosas malas ayudan a bien, sea lo que sea. Capto eso, pastor, entiendo lo que me está diciendo, entiendo que es espiritual y entiendo que es razonablemente claro que es una bendición, pero si en la realidad de nuestra vida nos seguimos arrastrando a diario o continuamos indiferentes o fríos o poco entusiasmados por esta verdad, entonces lo que sigue ahora te puede ayudar y me puede ayudar. Lo vuelvo a repetir, si yo sé todo esto, que todas las cosas ayudan a bien, que Dios te atrasó esto, es una cadena que no se puede cortar, pero en mi vida diaria continúo como arrastrándome en mi vida espiritual, como no pudiendo ver el entusiasmo que produce el Evangelio, o me siento frío o indiferente hacia la palabra de Dios, puede ayudarte lo que sigue. En los próximos versículos hay preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son aquellas que cuando uno pregunta ya sabe la respuesta. Uno ya sabe la respuesta. O sea, la respuesta es obvia en la pregunta. Esas son las preguntas retóricas. Entonces hay preguntas retóricas que definen la actitud de los cristianos que conocen las verdades del versículo 29 al 30. ¿Me siguen? Las preguntas retóricas que vamos a ver ahora definen la actitud, deberían definir la actitud que tienen los cristianos que saben lo que enseña versículos 29 al 30. Entonces, yo quiero que reparen un momento en la primera pregunta. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque los versículos 29 al 30, la conclusión de versículos 29 al 30 está incluida en la pregunta de Pablo. Es decir, en otras palabras, Pablo, si no hace la pregunta, diría, miren, evidentemente Dios es por nosotros. Pero lo implica, porque dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren, los versículos 28 al 30 está diciendo, indica que Dios es por nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿qué significa? Ya que tenemos a Dios de nuestra parte. Evidentemente tenemos a Dios de nuestra parte, porque desde la eternidad pasada y a la eternidad futura ya lo planificó para mí. Lo tengo a Dios de mi parte. Dios está con nosotros. Eso es lo que dice todo el capítulo. Él nos conoció de antemano. Él nos predestinó. Él nos llamó. Él nos justificó. Eso es lo que significa. Él está con nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? No son todas las personas. No son todas las personas del mundo. Quizás no sos vos que estás acá sentado. Son los que fueron llamados, los que fueron conocidos, los que fueron predestinados, los que fueron llamados, los que fueron justificados. Eso es lo que significa. Él está con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Son estas personas. No hay que deshacer y echar a perder el hilo del pensamiento diciendo que eso es para todos. No es para todos. Dios no está para todos. De la forma en que enseña este pasaje. Dios está para sus hijos.
Si no, estaríamos hablando de universalismo, que finalmente todas las personas se van a convertir y todas las personas van a ir al cielo. Y sabemos que no es así. Está hablando de los creyentes. Está hablando de aquellos que conoce de toda la eternidad. Está hablando de ellos puntualmente. No cambiemos lo que dice el texto. Y recuerden que es Pablo el que está diciendo esto. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, o sea, no retuvo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Miren, Pablo es el que está escribiendo esto. Pablo sabía lo que era padecer. Pablo sabía lo que era pasar por padecimientos. Había recibido 39 azotes, 40 azotes menos uno. Había estado en hambre, en peligro, en muchos lugares. Él sabía lo que era padecer. ¿Qué me está diciendo Pablo? Que todas las cosas ayudan a bien. Tenés que tener una teología bíblica muy amplia y profunda para entender esta frase cuando atravesás un cáncer o una pérdida terrible, que todas las cosas ayudan a bien. Tenés que tener una teología bien amplia. Tenés que entender todo lo que trata la Biblia. Y que Dios conoce el principio y el final de antemano. Nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. De lo contrario, vas a leer Romanos 8:28 y decir, pero mandate a mudar, que todas las cosas ayudan a bien. ¿En qué me está ayudando esto? ¿En qué me está sirviendo esto? Claro, si no tenés una perspectiva de toda la Escritura. Nadie puede entender, nadie puede tener la respuesta. Pero ¿cuál es la respuesta? Porque Pablo nos da la respuesta. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál es la respuesta a eso? Es una palabra de 5 letras. Nadie. Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Quién es el que condenará? Nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Hay 3 horribles temores que están absolutamente conquistados allí en esas preguntas. El primero es la acusación eterna, el segundo es la condenación eterna y el tercero es la separación eterna. ¿Lo ven? ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará? Ser acusado delante de Dios y salir perdiendo sería terrible. Y esto ocurre para aquellos que no tienen a Cristo. Ser condenado, ser separado. Y Pablo hace la pregunta: ¿quién puede hacer esto al creyente? ¿Quién le puede infligir condenación o separación o también acusación? Nadie, dice Pablo. Absolutamente nadie. Ahora, 2 tienen que ver con el pasado, acusación y condenación, un asunto que teológica históricamente está concluido en la justificación por la muerte, resurrección e intercesión de Cristo. Está terminado, a nuestro favor. Dios nos justificó, versículo 33, y no nos puede condenar, ya empieza el capítulo 1 así. ¿Por qué no nos puede condenar? Porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, porque está a la diestra de Dios y que intercede también por nosotros. ¿Sabe lo que está diciendo cuando dice que Cristo está a la diestra de Dios? Significa que Él se sentó. ¿Sabe por qué se sentó? Porque cuando Él murió y resucitó, Dios dijo, realmente el problema del pecado y la ira se solucionó. Así que todos los que confían en vos son exactamente como vos. Es decir, en este momento, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios, que significa que no tiene que hacer ningún trabajo más, por eso en el tabernáculo no había sillas, pues los sacerdotes nunca se sentaban, pero Cristo se sentó en su trono porque terminó el trabajo, no hay más sacrificio que hacer. Todas las personas que se acercan a Cristo, Dios los ve de esa forma.
Dios me ve justificado, Dios me ve como su hijo, no me puede condenar, me ve perfecto. Me preguntan por mi pecado, Dios dice, no tengo idea de qué me estás hablando. Pero con todo lo que yo hice en mi vida, todo lo que no tengo idea de lo que me estás hablando. Sos tan precioso como mi hijo. Te veo igual. Pero es cierto eso, sí, se sentó, no tiene nada que hacer, ya está, pagó por tu pecado. Terminó lo que se le había encomendado. Está en el lugar de mayor honor. Y por eso Dios ama lo que Cristo logró por tus pecados. Pero el tercero es otro asunto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pues yo puedo entender todo lo que Cristo hizo, pero en esta vida, donde yo estoy, ahora acá, necesito algo que me sostenga y es el Evangelio, que es el fundamento de mi confianza. El Evangelio es el fundamento de mi confianza, porque si Él me justificó y Cristo está sentado a la diestra de Dios, intercede por mí, lo que yo vivo acá, yo tengo que manejarlo de otra forma. Y Pablo no es ignorante, él sabe las cosas que se padecen acá. Versículo 35 dice, tribulación, estos son los quién de versículo 35, ¿quién? No dice qué, dice quién. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, son cosas del presente, pero que pueden venir en el futuro. ¿Quién no ha tenido temor de pasar tiempos grandes de angustia o de gran tribulación en su vida? O de hambre, o de peligro. Y está pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar cuando enfrente esto? ¿Qué va a pasar cuando enfrente esto en mi familia? ¿Qué va a ocurrir? ¿Esto indicará que estoy separado del amor de Cristo? No lo puedo ver. ¿Realmente qué está pasando? Y Pablo dice, mira, lo anterior es cierto, acordate que los que aman a Dios todas las cosas ayudan bien. Acordate que desde la eternidad Dios te conoció, acordate que te predestinó, te llamó, te justificó y te ve glorificado. Así que pensá en eso. Por eso dije al principio que si Romanos 8, 28 al 30 nosotros lo entendemos, lo aceptamos, lo creemos, el resto son preguntas que debemos poder responder. Tiene que afectar nuestra vida cotidiana. Estas son preguntas, ¿te das cuenta? Dice Pablo, ¿quién te puede acusar? ¿Quién te puede hacer algo? ¿Quién te puede separar? ¿Quién te puede condenar? Y por eso Pablo cita versículo 36, Salmo 42, 44, versículo 22, porque parece descolgado ese texto. Tribulación, persecución o hambre, desnudez o peligro de espada, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Y eso qué tiene que ver? Parece contradictorio. Dice tribulación, angustia, pero me está pasando todo esto. Bueno, vayamos a Salmo 44 un momento y veamos por qué el autor usa Salmo 44. Esta es la analogía de la Escritura, es decir, es como cuando un pastor está predicando y dice, vamos a ver este texto que nos aclara esto. Bueno, eso es lo que está haciendo Pablo. Está usando Salmo 44, versículo 22, pero vamos a leer desde el versículo 17 para que entiendan lo que están diciendo los hijos de Coré, que son los autores de este salmo. ¿Qué están diciendo? Miren versículo 17. Ellos vienen hablando de pruebas y tribulaciones, de que han sido entregados como ovejas al matadero, versículo 11, que han sido esparcidos en las naciones. Pero luego el versículo 17 dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. Más, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. ¿Qué está diciendo el autor? Dice, nosotros fuimos fieles. Estuvimos siendo fieles y mirá lo que nos pasa. Somos los que amamos a Dios. Amamos a Dios. Entonces tiene que ser que estas cosas ayudan a bien. ¿Cómo sé? Pues yo soy llamado conforme a su propósito.
Soy llamado conforme a su propósito. El propósito es hacerme conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y la gente piensa, me va a dar también la salvación y también me va a dar la esposa que quiero, el esposo que quiero, me va a dar el auto, la casa, todo eso. Puede ser cosas materiales. Pero yo creo que dentro de todas estas cosas, me va a dar también con Él todas las cosas. Y con Él vienen tribulaciones, angustias, persecución, peligro, espada. Pero no pueden afectarme. No pueden afectarme, no me pueden separar del amor de Dios. Porque el problema es que nosotros, los creyentes, creemos que realmente me glorificó, pero creemos que ya estoy glorificado potencialmente, pero no prácticamente. Yo vivo en este mundo corrompido, vivo en este mundo caído, donde me quedo sin batería con frío en la mitad de la ruta. Pero no estoy glorificado. Sí, pero tengo todas estas cosas en Cristo. ¿Y qué hago? Qué bueno. Tengo la oportunidad de testificarle a un policía. Pastor, me dice el policía. Porque me dice, ¿cuál es su profesión? Pastor. Y después dice en todo el momento, me dice, pastor, ¿y dónde está la iglesia? Pastor, y todo esto. Y yo no sé, capaz que fue eso solamente. Y capaz que en el futuro se acerca a la iglesia o va a algún lugar. Y fue por eso. Y esto ayudó para bien. Me dijo mi esposa, dice, ¿por qué te dijo pastor? Pues se acercó a la ventanilla del pastor y le pasó algo. Y dice, ¿por qué te dijo pastor? Porque me preguntó mi profesión y le hablé del Evangelio. Pero es interesante que Pablo usa Salmo 44, 22 y hablando de, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es que eso es lo que tenemos que esperar. No vamos a esperar otra cosa. ¿Y cómo me ayuda esto a mí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto ayude bien? Entonces volvemos a capítulo 8, versículo 18, que dice, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Sí, a estos también glorificó. Sí, yo sé que me glorificó, pero ya viene eso, ya viene. ¿Qué parte te olvidaste de que el mundo está caído? Tuvimos estudios sobre el libro de Eclesiastés con el predicador principal que estuvo en la conferencia y tremendo, Eclesiastés. Eclesiastés es el libro por excelencia que en este mundo te dice que las cosas no funcionan acá y sin embargo nosotros tenemos esperanza. Nos vamos a morir todos. ¿Y de qué vale vivir? Bueno, Dios es creador, es pastor y es juez, como termina el libro de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es un mundo caído. Pero el Evangelio no solamente es la fuente de nuestra certeza. Yo sé que me llamó. Yo sé que me conoció, que me predestinó, que me llamó, que me justificó, que me glorificó. El Evangelio no solamente es el fundamento de nuestra confianza. Mirá, no me pueden acusar, Él murió por mí, Dios me justifica, nadie me puede condenar, Cristo murió, intercede por mí, está sentado a la diestra de Dios. No me pueden separar del amor de Dios. Este es el fundamento de mi confianza. Pero también en tercer lugar y finalmente el Evangelio es la garantía de nuestra seguridad. Por eso Pablo coloca esa palabrita, después de toda esa nota patética de tribulación, angustia, pones esa palabrita y dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, que es el eco de 8:28, todas las cosas le ayudan a bien. Es el eco de 8:28. ¿Cómo todas las cosas ayudan bien? Porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Y esta es la razón. La cadena del versículo 30 no se puede romper. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. No se puede romper. Y esa es la razón por la que Pablo está seguro, está convencido, absolutamente sin duda alguna, de que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se puede. ¿No es asombroso que el clímax de uno de los capítulos más importantes de la Biblia
en este capítulo, en esta porción, ¿no es asombroso que en el clímax, digamos, en lo más alto de uno de los capítulos más importantes de la Biblia, se describa la experiencia más horrible que sufren los cristianos? Es increíble. En uno de los textos más fabulosos de la Escritura se describen los sufrimientos. Es increíble esto. Yo pensé que diría otra cosa. Qué lindo la vida cristiana, color de rosa, victoria en victoria, pero habla de victoria, habla de sufrimiento. Porque no existe nada que pueda separarnos del amor de Cristo, porque no se basa en mi elección de Él. Se basa en su elección de mí. Y esto no fue algo que ocurrió cuando vos o yo nacimos. Esto es algo que ocurrió desde la eternidad, no en un momento de la eternidad. Quiero que piensen, no en un momento de la eternidad. Yo no lo puedo explicar, yo solamente se los digo. Tu elección como hijo o hija de Dios no ocurrió en un momento de la eternidad. Tiene que ver con la existencia de Dios. ¿Lo entendés? No, ¿verdad? ¿Lo crees? Si no lo crees, vas a ser un miserable. Dios te conoció desde todo el tiempo de su existencia. Y yo me pregunto, ¿qué tantos problemas tenemos para leer la Escritura en oración y de rodillas este pasaje y decirle, Señor, metémelo en la piel tan grande en mi sangre que realmente esto cambie? Cambie mi vida, cambie mi evangelismo, cambie mi economía, cambie mi carácter, cambie mi familia, cambie mi matrimonio, cambie mi crianza de los hijos, cambie mi iglesia, cambie mi trabajo, cambie mi vida cotidiana. No puedo seguir viviendo de la misma forma. Es imposible, se dan cuenta que es el fin de la vida de santificación. No podemos vivir de la misma forma si entendemos este texto. Yo quiero finalizar antes de esta porción, antes de la conclusión, con las palabras de dos predicadores ya fallecidos, Tim Keller y Martin Lloyd-Jones. Dice que, y en contexto de estas preguntas que leímos recién, tribulación, angustia y quién acusará a los escogidos de Dios, el propósito de estas preguntas es sacudirnos casi a golpes de nuestra incredulidad. Esa que nos impide creer que somos salvos totalmente por gracia y que por eso podemos enfrentar la vida sin miedo. Siempre repito esta frase que me encanta, que la leí en la historia de la iglesia, que Nerón miraba a los creyentes sufriendo en el Coliseo, los leones que se lo estaban comiendo, y preguntó, ¿de qué se ríen? Me encanta eso, creo que expresa perfectamente. ¿De qué se ríen? Porque nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni los leones, ni nada. Entonces, repito, el propósito de estas preguntas, dice Keller y Jones, o algunos citando al otro, es que sacudirnos a golpes de nuestra incredulidad, esa que nos impide creer que somos salvos totalmente por gracia y que por eso podemos enfrentar la vida sin miedo. Es una lógica increíble, implacable, intensa, lo que Lloyd Jones llamaba lógica en llamas. Porque cuando la entendés, no podés quedarte sentado y decir, qué bueno, estoy justificado, nada me va a separar del amor. No, te pone en llamas esto. Pablo está diciendo, pensá. ¿Tenés miedo? No estás pensando, versículo 31. ¿Estás preocupado? Versículo 32. No estás pensando. Nada te puede separar. Dios nos entregó a su propio Hijo. ¿Te sentís culpable? Versículo 33. No estás pensando. Mirá la lógica de la gracia gratuita y la justificación. No son doctrinas secas. Es la vida, es el evangelio en la vida del cristiano. Por eso el sermón se llama el evangelio en la vida del creyente. No son doctrinas secas. Y si no estás viviendo con una seguridad y un poder abrumador, es porque todavía no las entendiste del todo. El remedio, dicen estos autores, es leer, releer, meditar profundamente y aprender a vivir a partir de las verdades de versículos 28 al 30. Y dejar de usar Romanos 8, 28 como, todo ayuda bien. No, a los que aman a Dios. Y los que aman a Dios son tribulaciones, angustias, desnudez, peligro.
Todo eso puede venir. No se trata de no tener problemas. Concluyo. Tenemos tanto para disfrutar con el Evangelio. Tenemos tanto para disfrutar. Cada día de nuestras vidas ocurren un montón de cosas en la vida cristiana que son difíciles y son dolorosas. Tristezas, pérdidas, angustias, dolores, soledades, amarguras. Pero hay una seguridad completa de que somos victoriosos. Estoy seguro. Qué lindo ese. Estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, es interesante lo que pasa acá, y después dice ni lo presente, te puede separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. No sé cómo decirlo, dice Pablo, no puedo agregar más, esto es lo que el Espíritu Santo dice. Recuerden que Edison no se dio por vencido y los resultados hasta el día de hoy son impresionantes. Impresionantes. No se dio por vencido. Nosotros somos a veces necios y olvidadizos sobre los pecados para confesar. Este es uno de los pecados que no confesamos. Ser tan irreverentes y descuidados con las doctrinas preciosas de Romanos 8, 28 al 30. Somos muy irreverentes, soy muy irreverente. Yo lo sé de memoria este pasaje. Pero eso no significa nada. Yo tendría que levantarme leyendo esto todos los días. Tendríamos que levantarnos leyendo esto todos los días. ¡Wow! ¿Y sabes qué? Mañana o esta semana vas a enfrentar circunstancias que entran dentro de los colores del versículo 35. Tribulación, angustia o peligro, desnudez o peligro, espada, situaciones económicas. Hoy o mañana o esta semana vas a entrar en versículo 35. Y el asunto no es cómo lo ves ahora, que estás escuchando este sermón, sino cómo lo vas a practicar cuando te ocurra. Yo sé que voy a estar días desanimados dentro de un tiempo, mañana, esta semana. Me van en momentos que tengo perplejidades y momentos malos, y a todos nos pasa, porque esa es la realidad en la Biblia, ¿verdad? Porque Juan 15 también dice, separado de Él no podemos hacer nada. Esto no es una píldora que nosotros tomamos. Esto es una vía intravenosa que está todo el tiempo fluyendo. Eso es lo que tiene que ser. No podemos separarnos de Él, es como la savia. Y lo que fluye allí es Romanos 8, 28 a 30, todo el tiempo. No podemos cortarlo. El tema es que a veces hay que abrirlo un poquito más, ¿no? Con el suero, para que pase más. Y cómo lo vivimos es otro asunto. Por favor, que te quede esto al final del sermón. Es muy importante que lo sepas, que lo entiendas. Espero que haya sido suficientemente claro para explicar esto. Es muy importante que lo sepas. Pero cómo lo practicas es lo más importante. Cómo lo practicas te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la forma en que ves las cosas, si no lo ha hecho todavía. O si lo único que hicimos hoy es rascar un poquito por arriba, ni siquiera profundizamos en esto. Entonces lo que yo quiero hacer ahora, antes de cantar la última canción, congregacionalmente, es que en un momento cerremos nuestros ojos hacia allí donde estamos y decirle a Dios que estás arrepentido o arrepentida una vez más, porque Él te va a recibir siempre y a mí también. Pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero lo principal que Dios haya hablado a tu corazón en esta mañana a través de esto. Sacate de lado pero me va a pasar otra vez. No. ¿Quién acusará a los escogidos? Olvídate, Cristo ya está, ya te ve ahí. Entonces, acá hay una cadena para vos de 5 eslabones, 5 dedos de la mano.
Entonces, yo quiero que te tomes un momento de oración, y yo voy a terminar orando, un momento de oración para pedirle al Señor perdón por esto, que estás arrepentido o arrepentida, de haber visto Romanos 8:28 fuera de contexto. Y proponete en oración atarlo como una señal entre tus ojos y escribirlo en la tabla de tu corazón. Estás en el lugar para hacerlo, porque no estás casualmente acá, viniste hoy al culto. Y yo no te estoy presionando ni estoy tratando de manipularte. Solamente te digo, es correcto que lo hagas, porque el pastor te está animando a que ahora ores, le pidas perdón al Señor, le digas, Señor, acá está, perdón, estas cosas que me hablaste no las había visto, las descuidé, las conozco, entiendo, pero necesito ayuda. Te quiero pedir perdón por esto. Y que esta semana abra un poco más la vía y que pase el suero mejor y el resto de mis días. Debe volverte un cristiano arriesgado, porque no hay nada que perder, ¿eh? No hay nada que perder. Así que tomemos un tiempo personal para orar. Mantengan sus cabezas gachas y simplemente mencionar que si realmente te das cuenta que no sos un hijo o una hija de Dios, también te animo a examinar tu corazón y clamar a Dios por salvación. Confiar en Cristo como Salvador. Confiar en Él como el único sacrificio suficiente, satisfactorio, que quita la culpa y el pecado de tu vida. Es la obra de Jesucristo. Señor, gracias te damos por esta cadena irrompible de 5 eslabones. Sabemos que todo lo que nos ocurre aquí ayuda para bien, aún a través de las cosas malas que nos parecen horribles en esta vida. Nos conociste, nos predestinaste, nos llamaste, nos justificaste y nos glorificaste. No hay nada que nos pueda separar de tu amor. No hay nada que pueda condenarnos. No hay quien pueda acusarnos. Pero somos contados como ovejas de matadero. Vivimos en un mundo corrupto. Así que te pedimos que pongas esta palabra en nuestras vidas con mucho amor, con mucha pasión, y recibas a los corazones contritos y humillados, como dice Salmo 51, que tú no los desprecias, lo hagas. De tal forma, Señor, que al volver a nuestras casas y al inicio de esta semana, cuando lleguemos al versículo 35, tribulación o angustia o hambre o peligro, desnudez o espada o lo que sea que enfrentemos, veamos un avance en la manera en que respondemos y podamos tomar Romanos 8, 28 al 39 con tanta pasión, que lo que nos importa es que te amamos, más que el bien que podamos recibir acá en este mundo. Te amamos y eso es lo mejor. Así que, Señor, trata con nosotros y por supuesto con aquellos que no tienen la seguridad de ser parte de la familia de Dios, para que tú envíes salvación y perdón de pecados. En el nombre del Señor Jesucristo.